Dixo presenta En el filo de la navaja, en los confines del consenso. Disidencia, un podcast de Pablo Magluf. Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Disidencia. Yo soy Pablo Magluf, me da mucho gusto saludarlos en este podcast en exclusiva a través de Substack y en producción de Dixo. Me da mucho gusto darles la bienvenida a este episodio de enero 2025 que pues inaugura el año en podcast en Disidencia, pero que además pues nos da entrada a una coyuntura bastante especial a propósito de la inauguración y de consumado el regreso improbable de Donald Trump. Y pues desde hace mucho tiempo, muchos suscriptores, para probar mi supuesta imparcialidad, me han insistido que invite a alguien que pudiera ser una suerte de reivindicación de Trump. No quiero decir apología de Trump, pero sí ese lado, ¿no? Queremos escuchar una mirada sobre los aspectos positivos del trumpismo en este momento. Y pues creo que no hay nadie mejor para eso que una voz y una mirada tan inteligente como la de mi invitado en esta ocasión, que tengo el honor de presentar. Ustedes ya lo conocen, pues es una voz reconocida. Me da mucho gusto darle la bienvenida a el profe Isolino Doval. Profe, bienvenido a Disidencia. Jefe Magluf, muchas gracias. Por supuesto, tu talante mediterráneo tiende a la hipérbole, ¿no? Entonces, seguramente había alguien mejor para invitar para este tema, pero pues nomás te alcanzó para esto, ¿no? Entonces, yo estoy muy agradecido contigo. No sé si... No veo con tan malos ojos a Trump, porque en un muladar político como es la democracia actual, yo creo que no es todo lo malo que han dicho que es, ¿no? Le hemos platicado en otras ocasiones. Yo soy un desconfiado del sistema que surge a partir de la creación del Estado moderno, ¿no? Del sistema político, pero pues como decía mi papá, con estos bueyes hay que arar, ¿no? Entonces, lo que platiquemos, pues parte de esa suspicacia que yo tengo hacia las grandes ventajas sociales, políticas del sistema que nos rige actualmente. Fabuloso, ¿no? Qué bueno que lanzas esa advertencia. Ya entraremos a fondo. Quiero recordarle a la audiencia que pues este episodio está disponible exclusivamente a través de Substack porque somos un medio independiente, estamos intentando financiarnos a través de los suscriptores, pero va a haber un preview abierto, gratuito, disponible para todos y después hay una invitación a suscribirse para escuchar el episodio completo. Termino de presentar a mi invitado estelar, el profe Isolino Doval. Además de gran articulista, profesor, es sobre todo profesor de filosofía en la Universidad Panamericana y también de eso vamos a hablar. Pues muy bien, qué bueno que das la entrada a tu discernimiento, profe, porque entonces un poco lo que quieres decir es que no es tanto que Trump sea tu predilecto, sino lo ves como el menos peor de las opciones que había, ¿correcto? Sí, pero además, lo que te decía que no es todo lo malo que lo pintan, lo digo porque al final del día, en estas exageraciones, no sé si llamarlas discursivas, ¿no? Porque no creo que Trump alcance a construir un discurso como tal, pero en estas salidas de tono, en estas tal... Al final del día logró cautivar a un elector. Sí. A ver, yo te lo dije en su momento, en octubre. O sea, Trump va a ganar, ¿no? Pero un poco como pasó con la doctora aquí en México, no sabíamos que iba a ganar como ganó, ¿no? Entonces, esta demagogia, estas salidas de tono, le hablan a un votante que quiere recuperar algo de una promesa política que le hizo el propio sistema, ¿no? Entonces, en esas pautas del sistema y me atrevería a decir, en el ethos de lo que es Estados Unidos, culturalmente, ¿no? Como nación, como sociedad, como una unidad de eso, cultural, creo que el resultado de la elección mostró que Trump era el candidato necesario para ese elector, ¿no? Sí. Entonces, claro,
el riesgo de la democracia es precisamente ese, ¿no? Que mi voto vale lo mismo que el de aquel. Dicho de otra manera, mi voto vale lo mismo que el voto de Cuauhtémoc Blanco. Entonces, el sistema democrático, el sistema político que rige Estados Unidos, se planteó asumiendo que el elector era un ciudadano ilustrado, mínimamente ilustrado. Claro, eso ya no ocurre hoy, porque en la propia democracia se amplificó y se masificó. Entonces, por eso los discursos, no voy a decir discursos, pero por eso el relato en una campaña, en una democracia así como la actual, pues tiende a la demagogia, no necesariamente gana el mejor, ¿no? El más competente. Los memes que hemos visto, ¿no, Pablo? Es 2036, México no deja de exportar maíz, se fabrica no sé qué, tal y cual, acabamos de ganar el Nobel, tu presidente es Pepe Mid, ¿no? O sea, evidentemente esas utopías pues no surgen pues por el tipo de lector que tenemos, ¿no? Entonces, evidentemente el redneck, el Minuteman, ¿no? Todo ese cuaquero del centro de Estados Unidos. Leía, tú lo sabrás mejor que yo, porque yo me dedico a la filosofía política, pero no estoy como tan atento a la coyuntura, pero leía que Pensilvania tiene la población en esa franja este de Estados Unidos de Amish más grande. Entonces, que ministros de los Amish sacaron a votar al fiel de la balanza que hizo que Pensilvania se quedara del lado republicano, ¿no? O sea, al final del día, el propio sistema se presta para eso, ¿no? Entonces, se podrá argumentar todo lo que se quiera en torno al sistema de elección de gobernantes actual, democrático, etcétera, pero me parece que el riesgo siempre va a estar ahí, ¿no? Los propios asesores electorales le insisten a los candidatos que se ofrezcan como un producto, ¿no? Al grado de que no distingues en cualquier campaña, en cualquier momento, y sobre todo ahora en redes sociales, pues tú ves un TikTok de un candidato de X partido y ves el de la oposición en el espectro político y el TikTok es esencialmente igual. Entonces, me parece que en esas circunstancias, que Trump sea el presidente de Estados Unidos no es todo lo malo que puede ser. Pero ¿por qué, profe? O sea, y de hecho, qué bueno que dices que eres justamente profesor de filosofía política, porque precisamente más allá de la coyuntura es mi pregunta. Mi pregunta está un poquito intentando provocarte en el terreno de las ideas. ¿Por qué Trump? ¿Por qué el trumpismo? Y más con la degradación electoral que nos acabas de presentar, ¿por qué crees que era el mejor? O más bien creo que quieres decir el menos peor. ¿Por qué? Pues porque está defendiendo una base, me parece, que sostiene a Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es esa base? Que haya tanta riqueza como seas posible de producir, ¿no? Pues es una idea que nace del liberalismo clásico. Yo soy tan libre como la riqueza que tengo, y esa riqueza gravita en torno al trabajo, ¿no? O sea, es decir, mi capacidad de producir riqueza es tanta como el trabajo que yo hago, el número de horas que yo trabajo. Entonces, y tiene que ver con la propiedad privada. Entonces, los arranques socialistas que algunos demócratas en Estados Unidos, estoy diciendo demócratas por el partido, ¿no? Empezaron a tener, pues eso levantó suspicacia en el gringo promedio. Sí, claro. Es decir, ¿por qué me vas a quitar el sistema al cual yo pertenezco? O sea, no, eso no tiene sentido. Entonces, un señor que empieza a decir que va a devolver el trabajo de armadoras de automóviles, que va a hacer que sube el PIB, que no sé qué, pues lo que hechiza esa perorata es a ese elector que quiere trabajar, que quiere vivir bien y que quiere dejar de mantener una serie de iniciativas que nada tienen que ver con el individualismo que hay detrás de esa idea de liberalismo, ¿no? Uh-huh. O sea, el capitalismo es, si yo trabajo, obtengo tal, ¿no? No se me puede cerrar ninguna puerta si yo trabajo. Entonces, las grandes empresas norteamericanas no surgieron de la universidad, surgieron del taller, del garage. Thomas Alva Edison, Harley Davidson, Hewlett Packard, Google, ¿no? O sea, es el propio Amazon, ¿no? Seguramente te acuerdas de la foto de Jeff Bezos cuando era teto, ¿no? Antes de que se pusiera así tocho. Sí. Su escritorio era una puerta. O sea, es un día a la vez, ¿no? Un día $1. Eso está en el corazón, no solo en la cabeza, está en el corazón del gringo promedio. Entonces, el socialismo de origen es utópico. Y es una ideología
muy sofisticada intelectualmente. O sea, es una complejidad utópica el socialismo. O un poco creo que lo que quieres decir, profe, corrígeme si me equivoco, son dos ideas simultáneas. Por un lado, estás diciendo que Trump y el trumpismo le dan por su lado al pueblo americano, a la mayoría, para mantener vigente el alma del sistema. Y por otro, que la otra opción, la contraparte, la opción demócrata que se presentaba con una cara de progresismo extremo, era más peligrosa. ¿Estoy resumiéndolo bien? Era más peligrosa para el gringo promedio, claro. O sea, porque el gringo cree en que esa ideología del capitalismo liberal individualista es estar del lado correcto de la historia. Por ejemplo, te acordarás cuando Obama impulsó el sistema médico gratuito, ¿no? El Obamacare. Sí. ¿Por qué no prosperó eso? Pues porque me parece que mayoritariamente el gringo no quiere volverse una carga para otro gringo, ¿no? Es decir, mi salud la tengo que pagar yo. Si me quiero cambiar la dentadura, si me quiero poner cabello u otras partes del cuerpo, si me las quiero quitar, si lo que sea, ¿no? Lo mismo pasa en otros aspectos de la vida en Estados Unidos. La prosperidad traducida como posesiones, como libre mercado, la prosperidad como un éxito, ¿no? De esta gente que enmarca el primer dólar que ganaron, ¿no? Esto lo vemos en Snoopy, en Charlie Brown, los niños vendiendo limonadas, o sea, sí. Y lo veíamos en los Rascals, ¿no? Los vaguitos estos de los 20s. O sea, el que tu sistema se comprometa, y por eso digo que es liberal, ¿no? ¿Por qué debía de haber un Estado que velara por la seguridad y se asegurara de reducir la violencia a mínimos? Porque en un estado de guerra no puedes producir riqueza porque no puedes trabajar y porque nadie te va a comprar nada de lo que produzcas, ¿no? Entonces, un modo de controlar eso es el modo de Hobbes, otro modo es el modo de Locke, ¿no? Pero al final del día, el contractualismo, el pacto social, surge en un entorno liberal para poder producir riqueza. Si nos estamos peleando, si me roban, no puedo producir riqueza, no puedo tener un patrimonio, no puedo tener nada. Entonces, la función del Estado es asegurar una circunstancia de seguridad óptima para que el que quiera se haga millonario, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer. Ya, y supongo que se ve muy claramente, me permito coincidir contigo un poco, se ve, creo, muy claramente en el rechazo del electorado a dos fenómenos simultáneos, ¿no? Por un lado, el famoso Deep State, que puede ser un espantajo y lo que quieras, pero que también concretamente tiene su cara de una hiperburocracia espantosa de décadas. Supongo que estás diciendo que atenta eso contra el espíritu individualista del yanqui promedio. Y por otro lado, el ataque de la ideología woke a la meritocracia, ¿no? Los dos eran ataques frontales al individuo. Sí, y minaban esas posibilidades que el capitalismo liberal promete, ¿no? Yo pienso que tampoco las cumple. O sea, no creo que el liberalismo entendido como eso, ¿no? Como, pues no solo clásico, incluso el propio Rawls, ¿no? Más recientemente. Creo que eso es lo que coloca en un mundo ideologizado, pues si no eres socialista, pues es que eres capitalista, ¿no? O sea, así de fácil. Porque solo hay dos opciones. Entonces, el gringo promedio me parece que adora el sistema que lo cobija, el sistema ideológico que lo cobija, porque a diferencia de la otra ideología, el resultado es tangible y deseable. Es decir, nadie se pone a llorar cuando llega la quincena. Nadie llora por el bono de productividad, ¿no? O sea, nadie lo hacemos, nadie, porque pues de eso vivimos, ¿no? Entonces, que pueda ser perverso en muchos sentidos, ¿no? Por el consumismo, por la explotación de los recursos naturales, etcétera, pues eso es otra cosa. Pero el resultado, al menos del capitalismo, es más tangible y deseable por todo, es más agradable, es más grato, ¿no? En cambio, una ideología está sostenida a su vez por otra idea, ¿no? Que es esta dialéctica permanente de una clase opresora, ¿no? En contra de una oprimida, que cuando gane la oprimida se va a volver en opresora, entonces deberá surgir otra clase oprimida que se rebele, ¿no? Esta dialéctica, revolución permanente, ¿no? De Marx, que es momentánea en lo que llega a la utopía proletaria, ¿no?
O sea, en lo que llega a eso, pues no tenemos que soplar la revolución. Pero a ver cuánto dura, ¿no? Yo a veces lo suelo decir, el problema de la ideología comunista, socialista, marxista, es que no tolera el mal, que quiere instaurar el bien a toda costa. En una realidad humana, pues donde los buenos no son más. O sea, los buenos no son más, somos más los malos. Entonces, ¿cómo trata de aniquilar el mal, el socialismo, el marxismo, el comunismo, quitando cualquier viso de libertad, de libre albedrío? La trampa del capitalismo es que usa la palabra liberalismo. Yo no creo que la libertad del liberalismo sea la libertad, ¿no? Pero así como el comunismo secuestró el concepto de acción o de práctica y le dio un significado distinto, el liberalismo secuestró el concepto de libertad y le dio un significado distinto. Bueno, al margen de eso, me parece que el capitalismo sí tolera el mal, porque le conviene, porque el mal es deseable, ¿no? Entonces, pues tú en la medida que quieras, tómate todo el whisky que quieras, ¿no? Tú sabrás, yo te lo voy a vender, ¿no? Pero tú sabrás. Sí, no, ahí dicen que los gringos van a preferir siempre la libertad que la seguridad, contrario a los europeos, por ejemplo. Por eso no ha florecido la socialdemocracia, el Estado robusto, ¿no? Claro. Y algo muy importante, Pablo, esto no es que ocurra de manera general, ni mucho menos. Pero sí pienso que es una creencia del gringo promedio. El gringo promedio se cree superior a cualquier persona en el planeta. Eso se manifiesta en jocosos síntomas como ignorar cualquier tipo de dato geográfico del mundo, ¿no? O sea, son incapaces de decir cuál es la capital de Bulgaria. O sea, su ignorancia es pasmosa. No, ¿qué te vas a la capital de Bulgaria? A mí una vez, fíjate nada más, perdón el paréntesis, pero en Texas me preguntaron que de qué país mexicano era. Porque ellos ven a todo lo que está abajo como esa tierra que se llama México, hecha de varios países. Claro, por supuesto, por supuesto. Pero el caso es que en esa arrogancia, en el segundo tratado sobre el gobierno civil, Locke plantea la división de poderes, ¿no? Y siempre habla de que si cualquiera de los poderes traiciona a la soberanía, o si el Estado incumple con sus compromisos, la soberanía puede deponer a quien encabece el poder ejecutivo, el legislativo o el judicial. La soberanía es la gente, ¿no? Esta idea estaba incrustada en los constituyentes independentistas gringos, ¿no? Sí, we the people. Exacto, ¿no? El we the people somos nosotros. Yo no me acuerdo qué enmienda es, pero en la enmienda del uso de armas, La segunda. late esa mentalidad. ¿Por qué puede portar arma el gringo? Por si le falla en términos de velar por la seguridad, el Estado. Si me falla el Estado, estoy yo. Hubo un caso, creo que fue el año pasado o hace 2, de un jovencito, tú te debes acordar cómo se llamaba, que en defensa propia mató a alguien, pero era creo que un menor de edad, ¿no? Y el juicio está bien interesante, porque pone de manifiesto eso. Yo no estoy diciendo en ningún caso que eso sea deseable. Estoy describiendo lo que pasa en una sociedad. ¿Y por qué creo que ocurre lo que ocurre? Yo pienso que al amparo de eso, igual sin saberlo, en la campaña de hace 8 años, Trump dijo esto de yo podría hacer la peor salvajada en Wall Street o en una calle de Nueva York y no me pasaría nada, ¿te acuerdas? Creo que era... Sí, el chavo al que te refieres es Kyle Rittenhouse, ¿no? Exactamente. Entonces, todo el juicio de Rittenhouse es muy interesante porque pone de manifiesto un modo de pensar gringo. Un ethos, por eso usé esa palabra. Sí, y la segunda enmienda también, o sea, esa acepción es muy importante, la que dices, y también la reserva a la soberanía popular por si se llega a levantar un gobierno tiránico, ¿no? Claro. Muy interesante. Por supuesto, por supuesto. Entonces, qué bueno que tocas ese tema, porque ayer en el servicio religioso, fíjate lo que pasó. La obispo no me acuerdo de qué lugar es la obispo, no me acuerdo de qué estado, es episcopaliana, se apellida Edgar algo, es Marian Edgar Bove o algo así, ¿no? Uh-huh. Y entonces en la homilía que dio del servicio religioso, le dijo, además es muy elocuente el video, o sea, la transmisión es profesional, entonces no es que lo hayan grabado clandestinamente, pero en primera fila están Trump, su mujer, el vicepresidente, su mujer, atrás está alguien más, creo que un hijo de Trump, y se ve claramente cómo Trump se va descomponiendo según lo que oye, porque la obispo esta le dijo, es que el Dios al que usted atribuyó que usted ganara la elección es un Dios del amor. Le pido
que no se olvide de los desamparados. Que estaba hablando de los migrantes, ¿no? Que no se olvide de los homosexuales, de los transexuales, ¿no? Porque a ellos también usted está obligado a amar por un mandato de ese Dios en el que usted cree. Entonces, según va diciendo la homilía, la obispo, se ve cómo Trump se descompone, ¿no? Entonces, eso no lo pudo haber dicho esta señora, o las consecuencias de haberlo dicho serían otras, en una tiranía. El gringo también cree en eso. Ahora que al inicio del episodio, cuando invitabas a la gente a oír el podcast en Substack, decías de la suscripción. En su panfletito sobre la tiranía, Timothy Snyder dice, suscríbete a un medio, apoya instituciones en las que crees, ¿no? El gringo es así. El gringo paga por lo que lee. En Hispanoamérica en general, nos encanta la piratería, nos encanta. Acabas de escuchar un preview gratuito de Disidencia, un podcast que se sostiene exclusivamente de sus suscriptores, sin anuncios ni publicidad. Tu apoyo es muy importante. Si quieres escuchar el episodio completo, te invitamos a suscribirte en disidencia.mx. Disidencia.mx. Muchas gracias. Una producción de Dixo.